Bienvenidos al noticiero C+, un espacio para informarte y saber más. Quien les habla en esta oportunidad, Santiago Martínez, como todas las tardes de lunes a viernes, lo mantendremos informado en su regreso a casa de una manera diferente, un poco más armoniosa, para que conozca todos los ángulos de la noticia. Y bueno, para darle inicio a este noticiero, en esta oportunidad me acompaña Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Santiago? Bien, ahí vamos, como todos los días, trabajando, camellando duro. Así toca. Y Miguel, ¿tú cómo vas? Hola, buenas tardes, bien, gracias. ¿Por qué tan sonriente hoy? No puedo contarlo. ¿Privado? Un poco. El amor. Marily, ¿tú cómo vas? Bien, ¿y cómo estás tú? Bien, yo te dije que juicioso, trabajando. Y Nicolás, ¿tú cómo vas? Hola Santi, súper juicioso, tú sabes cómo es la cosa. ¿Preparado para la misión de hoy? Claro que sí, aquí estamos. Bueno, ahí vamos. Bueno, aquí está la nómina que le tenemos para el día de hoy, totalmente en vivo. Y si usted va en su carro o en el transporte público, puede, no sé, subirle un poco a su radio y relajarse en el trancón, porque de nada sirve como estresarse y tener en cuenta que acá le contamos la noticia de una forma diferente. Entonces, ya para darle inicio al noticiero, para el día de hoy tendremos una entrevista en exclusiva a un docente de Uniminuto de nuestra universidad, en donde posteriormente desarrollaremos la entrevista al transcurso del programa y también tendremos llamadas en vivo. También nos manejarán por medio de Twitter si nos quieren escribir o alguna cosa así. Entonces, para darle inicio al programa, la primera noticia es: un fuerte caso de conocimiento vulgar se presenta en la localidad de Kennedy. Un saludo para la gente de Kennedy que nos escucha en este momento. Estamos en el desarrollo de la noticia con Nicolás. Nicolás, adelante. Sí, Santi, te puedo contar que en horas de la madrugada un grupo de delincuentes se disponían a robar a una señora en la localidad de Kennedy. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes accionó un revólver, ocasionando la muerte inmediata de la víctima del robo. En el lugar de los hechos se encontraba una señora que, por coincidencia, estaba a pocos metros del asesinato. Esta pudo presenciar todo lo ocurrido durante este momento. La policía trata de resolver, más que todo de encontrar un retrato hablado de los delincuentes, pero esto es tarea difícil, ya que la señora no recuerda bien sus rostros. Sabemos que esto es un ejemplo claro de un conocimiento vulgar, pues, ya que la señora fue partícipe del hecho y proporcionó un conocimiento. Solo observó sin intervenir en ningún momento. Recordemos que ella no recuerda muy bien los retratos hablados, entonces digamos que es una forma diferente de expresar algo, porque ella lo va a expresar por medio de unas características por la que bueno, no sé cómo llamarle, cómo le llamamos a ese tipo de personas que hacen retratos, no sé, retratistas tal vez, no sé. Puede ser. Bueno, aquellas personas, para que tengan en cuenta las características, es una forma que se comuniquen de acuerdo a las características que les dé esta señora. Muy bien, Nicolás. Gracias por la información, ¿vale? Nicolás, me estás informando por acá, me estás haciendo señas que en este momento somos tendencia en Twitter. ¿Cuál es el numeral de hoy? #SéMásInteligente. Bueno, cuéntanos qué está diciendo la gente en este momento, qué es lo que está pasando. Sí, Santiago, te puedo asegurar que esta noticia ha causado bastante revuelo en la sociedad de Kennedy. Ha sido una noticia que ha caído como un balde de agua fría. A partir de esto la gente se siente muy insegura y te puedo asegurar, ya te lo firmo, que esto es tendencia, que esta noticia ha sido tendencia en las redes sociales, como Twitter, por ejemplo. Si nos quieren escribir alguna queja, algún reclamo, alguna otra noticia que usted conozca, lo puede hacerlo por medio de Twitter. Estaremos pendientes ahí de las redes sociales. Y también se pueden comunicar a nuestro teléfono 235-7426, totalmente en vivo. Acá nuestra productora, gracias a ella, nos va a contestar las llamadas en vivo por cualquier cosa, ¿vale? Ya pasando a la segunda noticia, pasando como de hoja, la noticia central nos la va a desarrollar nuestro periodista Miguel y Carolina, y nos contarán con lujo de detalles
Bueno, esta noticia que es bastante importante, que trata sobre nuestra universidad y ahora sobre la disputa del cambio del nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bastante curioso, ¿verdad, Carolina? Sí, claro que sí, es muy curioso. La disputa por el cambio de nombre a la Facultad de Ciencias de la Comunicación se presenta en la Universidad Minuto de Dios. Todo se origina por el debate que se da si la comunicación es una ciencia o un objeto de estudio. Por una parte, está un grupo de personas que apoya que la comunicación es una ciencia y no un objeto de estudio o campo de estudio. Ejemplo de esto, la profesora Marta Rizo García. Sí, claro que sí. Ella postula que la comunicación sí es una ciencia, aunque no está claro cuál es el objeto al cual estudia. Marta Rizo también dice que tenemos objetos de estudio, pero no tenemos teoría o disciplinas que lo sustenten, aunque pues en cierta forma ni siquiera existe claridad en torno al objeto de estudio de las ciencias de la comunicación. Pues a menudo se denuncian vagamente como todo aquello que tenga que ver con la comunicación o los fenómenos comunicativos es relativo. Otra afirmación que hace la Academia de Marta Rizo García es que la comunicación requiere la interacción, más la interacción no es necesariamente comunicación. Esta afirmación es refutada en su mayoría por diversos académicos provenientes de la escuela latinoamericana. Y es que ellos afirman que en toda interacción hay comunicación, puesto que toda interacción emite un código, por consiguiente un conocimiento. Bueno, en breves palabras, estos académicos explican básicamente que la comunicación no es una ciencia, sino un objeto de estudio en sí misma y a la vez un campo del saber, ya que pues en esta parte de la subjetividad y ya la interdisciplina de la comunicación son un saber en el cual trabaja en conjunto con otros saberes ligados a las ciencias sociales, pero pues sin embargo en todas las ramas de la comunicación hay una ciencia como tal, sino como un saber práctico, más o menos. Ejemplo de estos tenemos como la comunicación gráfica, la comunicación audiovisual y pues otras más que comentaremos más adelante. Recordemos también que estas formas de las que ya dijo de comunicación son distintas formas de comunicar, como bien lo dice el término, ¿no? Valga la redundancia, es de una u otra forma, como en nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación hay varias ramas de la comunicación. Tenemos comunicación gráfica, comunicación visual y comunicación social. Claro que sí, es muy Así importante. Este nuevo concepto de comunicación está ligado o basado en el cambio que tuvo la comunicación en la década de los 60, ya que antes de los 60 comunicación estaba encargada de estudiar los medios de comunicación en sí, como lo eran la radio, la TV y entre otras. Sin embargo, después de los 60 su objeto de estudio cambia, y es que ya no solo estudiaba los medios de comunicación como tal, sino todo aspecto ligado a comunicación, desde el papel que cumple en otros campos del saber como pueden ser la política, economía, la interacción de una sociedad a través del contexto histórico y su ubicación geográfica, y el estudio de sí misma. Bueno, de acuerdo, para enfatizar más en lo que ustedes nos están diciendo, nos están informando, ¿qué hicieron nuestros periodistas de campo? Y bueno, pues siguiendo con el desarrollo de la noticia, les traemos en exclusiva la entrevista a dos profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Minuto de Dios. A continuación, nuestra corresponsal Alejandra Castro, quien está en este preciso momento con César Rocha, quien nos dará su punto de vista al respecto. Adelante, Alejandra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Castro. En este momento me encuentro con el docente César Augusto Rocha y vamos a continuar a proceder con la entrevista. Profe, ¿cuándo empieza la discusión por el nombre de la facultad? La discusión fue más o menos entre 2001, 2002, 2003. Y empieza a raíz de que la facultad y la carrera de comunicación social eran lo mismo. Es decir, la facultad era una sola carrera y entonces se llamaba así, Comunicación Social y Periodismo, Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Entonces la discusión se dio porque en el año creo que 99, me puedo equivocar por un año, puede ser 98, creamos la especialización en comunicación educativa y más o menos en ese mismo año o en el año 2000 también se creó, yo no estuve presente, pero se creó aquí en la facultad la carrera tecnológica en comunicación gráfica. Esas son las tres primeras, entonces ya habían dos carreras más, una tecnológica que era la gráfica,
y una especialización, o sea, un posgrado. Y entonces había que decir, bueno, ya el nombre no sirve para todo. Teníamos que pensar cuál era el nombre ideal para que incluyera lo gráfico y que incluyera la comunicación educativa. Y ahí fue pues la discusión tan grande que hubo. Listo, profe. Entonces, la segunda encuesta es, ¿cómo ve usted la comunicación? ¿Como una ciencia, un objeto de estudio o un campo de estudio? Para mí es un campo, pero puedo decir por qué para mí no es una ciencia, pero no significa que no haya ciencia, ni tampoco un objeto de estudio. Digamos, yo me dedico acá a hacer investigación. Entonces, si hago investigación, eso es hacer ciencia, pero no todo lo que se ve en comunicación es investigación científica. Por ejemplo, ustedes aprenden a desarrollarse con medios o con tecnología, con medios o sin ellos, y no hacen investigación, sino, por ejemplo, intervención. Digamos, todas esas cosas son posibles de hacer en una carrera de comunicación, en una facultad de comunicación. Entonces, sí se hace ciencia, y si se hace ciencia hay objeto de estudio o objetos de estudio, que tampoco está para mí claro que haya un solo objeto de estudio. Si uno investiga en comunicación hay muchos objetos de estudio, como puede ser la interacción, pero puede uno investigar sobre procesos, puede investigar efectos, impactos, puede investigar funciones de medios, de tecnologías, puede investigar muchas cosas con medios o sin ellos hoy en día. Entonces, por eso hay varios objetos de estudio, no solamente se hace ciencia en una carrera de comunicación, y por eso creo que es campo. Un campo significa que hay luchas y tensiones entre posiciones, posturas de los mismos miembros de un campo. Por ejemplo, los que hacemos investigación podemos tener, digamos, diferencias en las concepciones que tenemos sobre comunicación o sobre la manera como investigamos. Los que formamos en comunicación, entonces podemos tener diferencias en nuestras posturas, y pueden haber choques, puede haber grupos de personas que estén en un mismo lugar, pero otros no. Y entonces por eso es campo. Hay otras carreras que, digamos, hacen otras cosas y no siempre es investigación. Entonces los campos están compuestos por actores sociales que tienen posturas distintas, académicas distintas, políticas distintas, y entran en confrontación, digamos, y eso es lo que hace que se constituya un área de conocimiento, en este caso la comunicación. Con respecto a la tercera, ¿qué opina usted sobre la frase? La comunicación conlleva a la interacción, más la interacción no conlleva a la comunicación, citada por Marta Rizzo. Bueno, Marta Rizzo hace parte de una tendencia en la comunicación, ¿sí?, que hace parte de una escuela grande que se llama la Escuela de Palo Alto. Entonces, en la Escuela de Palo Alto se dice que la interacción es la base de la comunicación, o sea que vivimos en constante interacción. Entonces, sería imposible no interactuar y sería imposible no comunicarnos. Es porque en general todo es comunicación, o sea, es imposible no comunicarnos, como se dice, como hay un axioma de esa escuela de pensamiento. Siempre estaremos comunicándose, o sea, no es que la interacción lleve a la comunicación, es que la interacción es pura comunicación, ¿cierto? O sea, si estamos en este momento hablando es porque estamos interactuando ahí, y lo que estamos haciendo es construyendo significados comunes o colectivos. Eso es comunicación, pero no es que conlleve, es que está incluida, ¿sí? La interacción está incluida en la comunicación. Y por último, ¿cómo le pondría usted a la facultad? Yo le quitaría lo de ciencias. Yo en algún lado decía que yo fui uno de los perdedores. Varias veces yo dije que era mejor llamar a la facultad de comunicación o facultad de estudios en comunicación, ¿cierto? Porque se estudia de diferentes maneras, se trabaja de diferentes maneras. Y yo creo que ahora hay más posibilidades. La facultad ahora tiene 2 maestrías, una en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, que yo ayudé a crear, otra maestría en Comunicación, Educación y la Cultura, de la que hago parte también como profesor. Hay una especialización en Comunicación Estratégica para las organizaciones, y hay una carrera nueva en Comunicación Visual. O sea, todo eso más lo que había antes, pues es mucho. Entonces, si decimos que es ciencia, entonces todos tendríamos que hacer ciencia, ¿cierto? Y no es así. Las tecnologías por sí mismas no hacen ciencia. Las tecnologías forman más para el hacer, ¿cierto? Y eso no está mal, pero el hacer con sentido, o sea, que le pongan cabeza a lo que se hace. Las carreras profesionales forman más profesionalmente, o sea, para que ustedes se puedan desempeñar mejor en la vida profesional. Los posgrados sí forman más para la investigación, ¿cierto? Así más o menos está la idea de la cosa. Si ponemos ciencias de la comunicación, significaría que todos tendríamos que hacer investigación, que a mí me gustaría, pero no sería justo con todas las otras cosas que se hacen.
Entonces para mí sería Facultad de Comunicaciones en plural o de Estudios sobre la Comunicación, ¿sí? Y entonces entrarían muchas cosas, incluso el arte también, que hay una posibilidad acá de construir una nueva carrera en cine y lo que es producción de cine. Entonces el arte también es comunicación, pero si la hacemos ver de esa manera, entonces por eso estudios sobre comunicación podría caber esta carrera, o sobre comunicaciones, Facultad de Comunicaciones también podría entrar. Muchísimas gracias por esta colaboración. ¿Tiene algo que decir para los estudiantes? Yo creo que están en una de las carreras más interesantes que hay. Yo soy profe hace muchos años de acá, hace 22 años, de la facultad y de la carrera en especial. Hoy en día no hago parte de la carrera, pues una carrera muy bonita, y el énfasis que tenemos acá en la universidad es casi que único. Entonces ojalá lo aprovechen mucho y bueno, y si se llama Ciencias de la Comunicación o Campo de la Comunicación o lo que sea, no importa, estudien de todas maneras. Los oyentes, muchísimas gracias. Ya escucharon al docente. Espero sea como una reflexión y que tengan un feliz día. Bueno, en este momento tenemos una llamada en vivo. Me dicen por acá que nuestro oyente se llama José Luis. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Juicioso? Sí, claro, como siempre. ¿Qué andas haciendo? Trabajando. ¿En qué trabajas? Taxista. ¿Taxista? ¿Estaba muy duro el trabajo o suave? He escuchado por estos días. Hoy tuve la oportunidad de subirme a un taxi, ¿sabes? Y dialogaba con el señor. Yo soy muy charlatán con los taxistas. Y resulta que el taxista me comentaba que por estos días ha estado pésimo el trabajo porque por un lado tienen la competencia de Uber y de otros medios como Cabify, y bueno, distintas como aplicaciones de transporte, digámoslo, de una cierta forma público. Y pues bueno, para hacer énfasis en el tema de lo que estamos hablando, cuéntanos tú qué opinas de si la comunicación es una ciencia o es un objeto de estudio. Pues principalmente con el conocimiento que yo he tenido o la educación que tuve, puedo decir que para mí la comunicación es un objeto de estudio. Pienso que mediante este podemos conocer distintos aspectos y de esa manera desenvolvernos en una sociedad. Pienso que nos sirve para de la misma manera expresarnos y, no sé, darnos a conocer, dar a conocer el punto de vista o la idea que tenemos, ¿no? Don José Luis, ojalá le siga yendo bien en su trabajo y que hoy me le vaya muy bien en su trabajo como taxista. Dios quiera, Dios quiera. Bueno, y para las personas que nos quieran seguir en las redes sociales, estamos como @temasnoticias y aprovechemos este espacio para interactuar con ustedes y que nos cuenten su opinión respecto a algún tema. Bueno, para todas las personas que siguen ahí sintonizadas con nosotros y los otros nuevos que llegaron, nuestros nuevos oyentes, y vamos con la noticia. Un grupo de personas se dieron a la tarea de investigar por qué el agua de sus llaves salía de color verde. En esta noticia, el seguimiento de esta noticia nos acompaña Miguel y Marilyn. En el conjunto residencial Lagunas del Sol, ubicado en la localidad de Suba, un grupo de personas decidieron averiguar por qué el agua de sus tuberías estaba saliendo de color verde. Todo se dio a raíz de que evidenciaron días antes cómo el agua de sus casas de repente salió de color verde. Esto lo podríamos describir como conocimiento vulgar de las personas que residen en el conjunto. En vista que el problema no fue solucionado por el alcantarillado de la ciudad, decidieron hacer uso del conocimiento científico al razonar, analizar y comprobar de dónde y por qué el agua estaba saliendo de ese peculiar color. Con el conocimiento científico puesto en práctica, lograron hallar que a pocos kilómetros de allí, un tanque de colorante artificial había sido regado en la planta de tratamiento que le suministraba agua a sus conjuntos y a otros aledaños. Esto es un claro ejemplo de que toda persona puede hacer uso de conocimiento científico a partir de un conocimiento vulgar. De acuerdo a esta noticia, nuestro periodista Miguel hizo la tarea de irse hasta el barrio, obviamente, y averiguar un poco con los habitantes del sector, quienes le comentaron lo siguiente. Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en el conjunto residencial Lagunas del Sol, ubicado en la localidad de Suba.
Con nosotros se encuentra la representante del conjunto Andrea, que nos contará los hechos. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Lo que pasa es que con respecto a la entrevista que tú me estás realizando, debo informarte. Inicialmente nosotros la semana antepasada abrimos nuestros grifos para poder servir agua, para poder realizar los alimentos, podernos bañar, y estábamos identificando en toda la zona que se estaba manejando agua de color verde, ¿sí? En este momento entramos todos en preocupación, pues porque era agua con la cual nos estábamos alimentando, nos estábamos saciando, y pues era un color que no es normal. En ese momento nos dirigimos a la alcaldía para colocar la queja, no nos atendieron. También fuimos a la empresa de acueducto, mira hasta el nivel donde pudimos llegar para que nos colaboraran con esta falla, y como tal no nos dieron ninguna respuesta. Nosotros, como buenos ciudadanos, obreros, campesinos, nos pusimos a investigar, y lo que sucedió fue que teníamos un compañero en el conjunto, el cual estaba estudiando una ingeniería con respecto al medio ambiente. Realmente no sabría decirte el nombre, desconozco el tema, pero el muchacho, por inercia, nos colaboró con este tema. Fuimos y averiguamos, y fue que en el tratamiento de aguas, que son las que nos distribuyen a nosotros para nuestras viviendas, se había realizado un riego, digámoslo así, de una sustancia verde, lo cual generaba que las aguas que se distribuían a nuestra vivienda, perdón, gracias a Dios no se generó ningún tipo de enfermedad, porque identificamos que no era un agua que generara daños en el ser humano. Pero pues entonces fue por investigación propia de nosotros que nos dimos cuenta de la falla en este servicio. Vale, muchas gracias. Acá nos podemos percatar de que en el barrio Suba, más específicamente en la residencia Lagunas del Sol, sí hay conocimiento científico. Muchas gracias para ustedes, Miguel Cárdenas. Qué buena noticia, Miguel, ¿no? Que le den pronta solución a la gente de ese sector. Bueno, y para darle continuidad a el seguimiento del noticiero, nos iremos a un pequeño corte de comerciales, y ustedes no se muevan, por favor, no se muevan de ahí. Ya volvemos. Seguimos aquí con temas noticias, el noticiero que va todas las tardes. Bueno, y para darle continuidad al noticiero, tenemos ya la última noticia del noticiero, Semás Noticias. Yo tengo acá reflexión sobre el estatuto disciplinario del campo de la comunicación. Cuéntanos sobre esto. En la Universidad Cooperativa de Colombia hay una controversia entre si la comunicación viene siendo un campo o no. Los estudiantes, confundidos por eso, no sabían en lo que se podían concentrar en su carrera de comunicación. Ellos empezaron a preguntarse y a investigar qué era campo y si en realidad la comunicación podía llegar a ser un campo. Dadas estas controversias, algunos estudiantes empezaron a perder interés a estos porque no sabían qué era lo que estaban encontrando. Al ver esta falta de interés, empezaron a cambiar de carrera, pero uno de los estudiantes tomó algunas iniciativas para empezar a averiguar y a sacar su carrera a flote. Después de investigar unos meses, valió la pena, demostrando que la comunicación en algunos países era un campo, por lo que para ellos un campo es aquel en los que se usan una teoría y que se hace una investigación. Discúlpame, ¿cuáles son los países los cuales se interactúan en esta noticia? Los países que interactúan son Brasil, Argentina, Estados Unidos y Europa. Ya para darle continuidad al noticiero y ya para irlo finalizando, tendremos en exclusiva el tema de actualidad. Mónica, ¿de qué tema nos vas a hablar? Bueno, el tema de actualidad esta semana es de el interaccionismo simbólico entre las personas que ejercen una interacción al comunicarse. No necesariamente tiene que ser verbal, pero una acción realizada por nosotros o la manera en la que expresamos comportamientos como ya sea la felicidad o el mal genio, también comunican, no necesariamente de forma verbal.
Cabe resaltar también, y es que el interaccionismo simbólico es dependiente al contexto histórico y a la posición geográfica en la que se encuentra pues el humano en sí. Y es que no es el mismo código el que manejamos hoy en día a el que se manejaba hace 100 años. Lo mismo no es el mismo código el que manejamos acá en Colombia como el que manejamos, no sé, digamos, países europeos. Un ejemplo de estos podríamos resaltar y es que en países europeos y asiáticos siempre hay un respeto por el espacio ajeno, por así decirlo, mientras que acá sí somos criollos, acá sí es todo felicidad, abrazo de mano, de pico, de beso y abrazo. Eso es Colombia, hay que decirlo. Carisma, carisma. Bueno, sí, algo también muy importante son las fases del self, que es básicamente el yo y el mí. El yo quiere decir pues la respuesta inmediata de un individuo a otro y siendo un aspecto incalculable y creativo del self. Y el mí es el conjunto organizado de actitudes de los demás que uno asume. Entonces, pues esto es muy importante porque pues en la actualidad se conoce mucho el self como también el selfie. O sea, se toman fotos, digamos, representando nuestros momentos más valiosos, incluso a veces engañando a las demás personas con cosas que ni siquiera estamos viviendo. Esto también tiene que ver con las apariencias, bueno, y las impresiones que nosotros como siempre manejamos, ¿no? Está también como el análisis dramatúrgico de la vida cotidiana, como nosotros concebimos la vida cotidiana de una manera diferente, haciendo referencia al poder interpretativo de las aulas culturales. También tenemos que tener en cuenta la cultura. En cada cultura se ejercen códigos, entonces estos códigos son muy importantes porque, digamos, nos identifican en un grupo social o en diferentes partes. Es como un nuevo concepto de comunicación. Desde, o sea, digamos, antes se conocía más la comunicación como medios, radio, televisión. Ahora no, ahora se conoce de una manera muy diferente y más amplia. Claro, la comunicación ha evolucionado, no era la misma hace 5 años, hace tan solo 5 años no era la misma como la de hace 10 años. Entonces la podríamos describir como un campo del saber, una transdisciplina, por así decirlo. Que pues básicamente va evolucionando. Depende también a las culturas De su que se vayan contexto ejerciendo. histórico. Y al medio en el que se desarrolle. Exactamente. Gracias, Santi, gracias por el espacio y por la atención brindada el día de hoy. Y bueno, quien les habló, Santiago Martínez, nos veremos en otra oportunidad, Hasta la próxima. como el día de mañana. Mañana nos vemos a la misma hora, ¿vale? Que tengan una feliz noche. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you